demanda a su exesposa Angélica y exige la custodia temporaria de su hija de 4 años, porque él considera que ella ha sido negligente, descuidada, totalmente, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Aquí es que está. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Su doctora nombre? Polo. Javier. Javier. ¿Y tú quién eres, Javier? Yo soy el marido de Angélica. Ah, ok. Yo estoy muy apenado, doctora, por lo que está pasando, ya que mi hijo fue el que provocó todo este lío. ¿Por qué? Porque mi hijo filmó un video jugando con la niña, porque mi hijo es un inocente también. Y este señor ha armado una película de todo esto. ¿Te parece que Se es la una pasa película, molestando hermano? ¿Te parece todo que es el una día a mi película? esposa por teléfono? Porque esa no es hija ya tuya, que es un hembra. hombre irresponsable. Pero ¿por qué está diciendo que tu hermano la pegó? Escúchame una cosa, cállate un momento, Damián. Pero ¿por qué él dice que yo estoy armando una película? Espérate un ¿Sabes momento. por qué? Porque Tú no es hija sabes de que él. eres un Porque no es irresponsable. hija tuya, chico. Mira, Eso no es hija tuya, no tú corre estás- por mira, aquí. si tú estás en el trabajo y tus compañeros de trabajo te llaman la atención y te dicen, oye, ven y mira esto, y tú ves a tu criatura en imágenes en el internet, como vimos aquí de esta niña, yo creo que tú también estuvieras enfadado. supuesto. Sí, es algo... Entonces que no me digas que él está exaltado por gusto, porque no es por gusto. Tu niño vino Sí, mi niño vino. y tú me das permiso a hablar con él. Claro que sí, doctora. Ok, yo quiero que él pase con la doctora Madeline Hernández. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. Ah, un besito. ¿Cómo te llamas? Javier, Javier. Bueno, Javier, ven acá. Vamos a sentarnos tú y yo aquí un minutico, que yo quiero conversar contigo. Ok. A ver, vamos a ver. Ok. ¿Qué pasó con esas imágenes? ¿Tú grabaste esas imágenes? exactamente. ¿Por qué? Pues es un poco extraño para decirlo, pero para mí, cuando ya sea grande, me gustaría ser director de película. Ah, mira tú eso. Sí. Así que, como vimos a la bebé que está jugando con eso, pues ¿Con qué estaba jugando la bebé? no le sé describir muy bien, la verdad. ¿Tú no sabías lo que era eso? No, es que me recordaba algo, casi, pero no pude decir qué era. La inocencia. La inocencia. Entonces lo Él, tú grabaste no. y lo llevaste a la escuela. Exacto. Obviamente tú no. ¿Y por qué los maestros te habrán llamado la atención si al final es un jueguito que no tenía nada serio? Yo diría que es porque yo subí el video a la internet también. Posiblemente. Pero tú sabes que ese juguete no es un juguete para niños, es un juguete de adultos. Eso lo saben ellos dos. ¿O tú no sabes eso? Tú te estás pasando de la No, yo no me Tú no estoy pasando sabías de raya, eso. nada. No, Para ti no había nada extraño en lo que tu hermana estaba haciendo. nada. La bebé, nada. Perfecto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Y ahora te puedes retirar de la sala en lo que yo resuelvo este caso. Gracias. Gusto conocerte. Igual. Ok, pasa. ¿Usted le cree que él no sabía lo que estaba pasando? Yo creo que sí. Porque yo no le Los creo. niños saben mucho, doctora. Muchísimo. Ok, hablemos de esta situación. ¿A qué edad usted recomienda que los chicos tengan celulares? Mire, esa es una pregunta que me hacen muchos padres, porque hoy en día eso es lo más popular que hay. Yo recomiendo que los padres esperen lo más que pueda para darle un celular al hijo. No considero que es necesario que un niño, por lo menos de 12 años, tenga un celular, porque hoy en día, si la escuela necesita contactarse con los padres, ellos tienen el número de la escuela. Si los niños se sienten mal en la escuela o tienen alguna emergencia, pueden llamar a través del teléfono de la escuela. De la escuela. Así que no considero que sea necesario ya cuando tenga más edad, sí. Entonces, aquí la pregunta es, la línea entre la negligencia y el descuido. ¿Qué sucede? Que
si ella tomó todas las precauciones posibles para que los juguetes de ella como adulto estén bien guardados, bajo llave, entonces estas cosas pueden suceder. Incluso los estudios dicen que los niños pueden ser accidentalmente expuestos a material sexual. Eso puede suceder. Lo importante es explicarle a los niños, hablar y tomar las precauciones necesarias para que eso no sea un patrón. Ya cuando se convierte algo usual o un patrón, entonces se considera que es negligencia. Si yo tengo un padre que me cuenta esta historia y solamente ha sucedido en una ocasión, yo no necesariamente considero esa negligencia. Claro, yo también. Decisión Doctora, del si no caso. hubiese sido, disculpe, si no hubiese sido lo que encontró, si no hubiese sido una de las armas de él, o la caña o un cuchillo. Cállate, Damián. irresponsable. ¿Ah? Si hubiese sido eso, Damián, doctora. Adiós, gracias. ¿Ah? No lo Yo no estuviésemos Damián, aquí, doctora. No, Damián, escúchame. ¿Le parece eso Pero lógico? mira, ¿para qué vamos a especular en lo que no pasó? Yo no estoy Así es, discutiendo doctora. que ella me dé la custodia de todas de mi hija. Damián, Yo te por estoy pidiendo favor. solamente que me la des. Que la custodia temporal de mi hija hasta que ella Para llegue. castigarla. Que ella llegue. Exacto. Para castigarla. No duermo en paz, doctora. No duermo en paz. No. Ok. No duermo en paz. La custodia no se Porque pide. yo no sé a qué está expuesta mi hija. La custodia no se pide por castigo. La custodia se pide cuando se determina que el mejor interés de una criatura está mejor con otro padre porque hay un patrón de comportamiento de negligencia, de descuido, de abuso. Pero no cuando hay un accidente, Damián. Sí, doctora. Yo me imagino que como padre esto te debe haber volado la cabeza. Yo lo entiendo. Yo creo que ella también se debe sentir muy mal de que esas imágenes corrieron por el internet el tiempo que corrieron. ¿Y usted ¿Ven cree que es para que ella Pero me diga a yo mí que me creo estoy que es ahogando en un vaso de suficiente agua? para hacer un cambio de custodia temporal y que ella reciba ningún tipo de tratamiento. Porque esto no es de tratamiento, esto es un accidente que ocurre y se reúnen todos los factores para que pasen estas cosas junto con la tecnología que tenemos hoy por hoy. Bueno, doctora, yo le voy a decir una Manténganse en cosa. comunicación Doctora, yo siempre. espero no venir de nuevo Yo espero que no vengan a de decirle, nuevo. doctora, ya no fue eso, sino un cuchillo. Y es verdad, yo Doctora, espero que no. no fue eso, fue un revólver. Advertencia, cuida los Necesita cuchillos, la una pistola terapia. y todo, porque ya Porque esa sabes no es que hija de él. tienes al águila Esa no es hija de él. vigilando todo lo que tú vas a También que él hacer. deje de molestar en la casa. Que Él dejó de molestar, no voy a dejar de Bueno, molestar. no va a dejar de porque en tu molestar techo porque vive deja mi a la hija. niña con la maletica en hecha. tu techo llevo la vive mi hija. demanda, he dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarnos.